muchas gracias a todos los que estáis aquí, a todos los que nos van a seguir por los distintos fórmulas que ha previsto la organización de este gran evento que creo que tiene y que va a tener una trascendencia importante. Decía que, sin menoscabo de otras sesiones que se están llevando a cabo en este mismo momento, la verdad es que en esta vamos a tratar, digamos que 3 de al menos los 4 grandes asuntos de actualidad que tienen que ver con nuestra convivencia en España y como ciudadanos del mundo también. Tenemos a 6 de los grandes expertos que tienen capacidad, además, espero, de sintetizar en 5 minutos cada uno de ellos las píldoras en cada uno de los asuntos. Y si os parece, al final de las intervenciones, si hay espacio y tiempo, pues queréis intervenir, gustosamente lo haremos, porque, como digo, son 3 temas: globalización, digitalización, revolución tecnológica y cambio climático, que, aunque tienen mucho que ver uno con otro, cada uno por separado tiene entidad suficiente. Empezaremos, si os parece, por el de la globalización. Yo creo que esta ya es la introducción de las preguntas. Creo que vivimos un momento en el que hay un cierto consenso de que vivimos o bien una desglobalización, hay quien le llama posglobalización, me da lo mismo, pero creo que de alguna forma las guerras comerciales iniciadas por Trump en Estados Unidos o el Brexit en Europa indican que aquella corriente liberalizadora que englobamos bajo el nombre de globalización hace apenas unas décadas está al menos frenándose y con riesgo incluso de dar un poco marcha atrás. Y hay también quien dice que eso es así porque en un exceso de optimismo los defensores de la globalización no fuimos conscientes de que la globalización también tiene perdedores y que esos perdedores se han revuelto en cada uno de sus países, dando lugar a distintos fenómenos políticos que globalizamos con la palabra populismo y que son los que están detrás de este freno, de esta desglobalización. Y yo quería preguntar a los contertulios en la mesa, ¿esto es así? ¿Lo veis así? ¿Pensáis que es así? ¿Pensáis que efectivamente es un problema de nos hemos equivocado a la hora de compensar a los perdedores y a lo mejor podemos encontrar una fórmula para compensar a los perdedores y seguir para adelante con el proceso de globalización y, por tanto, es coyuntural lo que estamos viviendo y retornaremos a una senda de globalización y de liberalización comercial y económica, o entramos por un camino diferente a lo que habíamos previsto hace algunos años. Si te parece, Eduardo, te doy a ti la palabra para que empieces con esta primera reflexión y luego iréis hablando cada uno de ellos. Bueno, muchas gracias, Jordi. Muchas gracias. Creo que tengo, no sé si 3 minutos o algo así para explicar este tema tan simple, 3 o 5 minutos. Y muchas gracias a la organización por haberme invitado esta tarde a estar aquí con tan singulares y buenos amigos y amigas. Yo en esto soy un poco contracultural, es decir, que ¿en qué sentido? Yo no creo que haya una desaceleración de la globalización porque los datos de la Organización Mundial del Comercio no hablan de esto. Es decir, que la globalización económica, porque estamos hablando de globalización económica, entiendo yo, la globalización económica tiene como 2 grandes capítulos. Un capítulo es la actividad global que tiene que ver con los bienes o con las mercancías, si se puede hablar hoy así, y otra que tiene que ver con los servicios. Los datos tengo aquí las cifras de la Organización Mundial del Comercio desde 1980 hasta 2018 dan un crecimiento en lo que ha sido, los intercambios comerciales en el entorno de bienes o de mercancías en el entorno de una media de 3,2% en todo este periodo. Estamos hablando de unos 20 billones de dólares. Cuando digo billones son
millones de millones. Y en lo que son servicios estamos hablando de unos alrededor de 6 billones. Y si cuando se mira la curva y se compara la curva con el crecimiento del PIB global, pues lo que se puede constatar es que el intercambio de bienes y servicios está por encima del crecimiento del PIB global. Otro tema son las percepciones, es decir, que vivimos en un mundo, a mi modo de ver, en el que las percepciones a veces tratan de superar las realidades. Y es cuando efectivamente hay unos indicadores, sobre todo en Estados Unidos y en el Reino Unido, en el que la percepción, hay unas encuestas realizadas, tengo aquí también los datos, en que la percepción en general de las personas creen que la globalización va hacia abajo. Es decir, en unas caídas a lo mejor pues, del 20% o del 27% en el caso de Estados Unidos. Quiere decir que yo lo que constato, por terminar, que este es un tema muy largo para explicar, efectivamente lo que serían servicios, el gran país, digamos, exportador de servicios de Estados Unidos, con todo lo que tiene pues de Internet o todo lo que serían las telecomunicaciones en general, perdón, y el gran exportador de bienes o de mercancías, China. Entonces ahí es donde se produce digamos, un conflicto entre ellos, que es lo que da pues lo que entendemos esta guerra comercial, en la cual Europa también está, y luego a lo mejor podemos hablar. Pero yo quisiera poner sobre la mesa, simplemente, o sobre esta pequeña mesa, un problema que a lo mejor es ajeno a esto, pero tiene que ver con el tema de la globalización, que es el fenómeno de la desigualdad económica que se ha producido en los últimos años. No he acabado con el libro de Piketty porque eso me va a llevar unos 2 o 3 años, el último libro, pero tiene una curva muy interesante que llaman la curva del elefante, que bueno, mi amigo Jordi Sevilla conoce perfectamente, en la cual lo que se ve que son, digamos, el 10% de los más ricos son los que, digamos, han acumulado más riqueza. Es verdad que los pobres también han crecido, pero donde se ha producido el bajón en esta curva, digamos, que es la trompa del elefante, ha sido en las clases medias. Y de ahí quizás la pregunta o la respuesta de por dónde va. Estos son los perdedores y de ahí quizás los fenómenos políticos que hemos visto en los últimos tiempos. Muchas gracias. Perfecto. Silvia. Sí, muchas gracias. De nuevo también quiero agradecer a la organización, quiero agradecer a Jordi Sevilla y a todos los que comparten esta mesa conmigo. Yo no sé si tenemos unos datos diferentes, ya sé que hay muchas maneras de medir la globalización y el comercio internacional, podemos medirlo en volumen, podemos medirlo en valor, pero yo sí que tengo algunos datos que indican que ha habido un cierto retroceso en esa globalización, donde el crecimiento del PIB mundial pues, ha ido por delante, por lo menos en el comercio de mercancías. Entonces, esa desglobalización es anterior, por ejemplo, a algunos movimientos populistas que hemos detectado últimamente. Ese retroceso se viene detectando desde el año 2012 y es porque la globalización encierra en sí las propias semillas, no voy a decir de destrucción, pero sí de cierta desaceleración. Por ejemplo, esta globalización mayoritariamente se ha debido a que en China la mano de obra ha sido mucho más barata y se ha producido una deslocalización extraordinaria de compañías en países avanzados hacia China, donde han invertido, han situado allí sus procesos productivos y eso ha generado muchísimo comercio internacional. Se han roto, digamos, los procesos productivos, se han desintegrado hacia países donde había ventajas comparativas y luego esos trocitos de la producción se han ensamblado no sé dónde, pero en todo caso han generado mucho movimiento de exportación y de importación. Pues bien, esa tendencia ya no está avanzando porque los salarios en China se han triplicado entre 2005 y 2016. Y luego hay otros fenómenos. Por ejemplo, en China el componente de importación ha caído fuertemente, es decir, la exportación de China, que al final es el signo más visible de la globalización, esa exportación tiene un componente ahora mucho mayor de inputs
chinos. Si hasta hace poco 2/3 partes de la exportación de China estaba a cargo de multinacionales que se habían localizado allí, ahora estamos hablando de 1/3 o incluso menos, ¿no? Y eso va de la mano del plan de 2015 de China, el famoso llamado Made in China 2025, que se ha propuesto precisamente eso, tener muchas más producciones locales y depender menos del exterior a la hora de exportar. Y hay otro elemento que es, por ejemplo, la aparición de energías renovables. Esa mayor proporción que hay en este momento en el mundo de energías renovables como fuente de energía primaria, pues está llevando a un cierto retroceso en el comercio de petróleo, gas y carbón, que es un porcentaje muy importante también del comercio internacional. Por lo tanto, la desglobalización, digamos que responde no propiamente a movimientos populistas, sino yo creo a tendencias naturales que hubieran ocurrido sí o sí. Pero es verdad que hay un ingrediente importante de populismo, por ejemplo, en la elección de Trump en noviembre del 2016, ¿no? De personas perdedoras en la globalización. Es verdad que hay perdedores y ganadores. Entonces, perdedores, pues la mano de obra, digamos, poco cualificada, que se ha desplazado hacia China. Ganadores. Muchos movimientos políticos hablan de que los ganadores son las grandes empresas. Bueno, pues yo quiero citar a un colectivo de ganadores del que no se habla y que son los consumidores mundiales. Entonces, cuando hablamos de que los ganadores deben compensar a los perdedores, pues claro, es muy complicado hacer eso, porque ¿cómo calibras la ganancia para los consumidores mundiales? Y esa ganancia del consumidor al final ha generado, digamos, un excedente que se ha podido invertir en las sociedades y que explica buena parte del progreso y de la ganancia de prosperidad de la globalización. Dicho esto, pues la globalización no tiene todo bueno y efectivamente habría que corregir algunas cosas. Desde mi punto de vista, ¿cuáles? Pues sobre todo dos. Digamos, la protección de los derechos sociales, es decir, no se puede ganar ventajas o ganancias de competitividad, digamos, no jugando en un terreno nivelado, que significa no proteger los derechos laborales, y en segundo lugar, la no protección del medio ambiente, que también da lugar a ganancias impropias de competitividad. Yo creo que ahí es donde tenemos que avanzar y atacar el problema de la globalización. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jordi, y también muchísimas gracias a la organización por darme la oportunidad de estar aquí con mis colegas en este panel. Bueno, voy a intentar contestar un poco a la pregunta a las preguntas de Jordi y de alguna manera de forma complementaria a lo que han dicho mis colegas sobre esto. Yo creo que sí que es verdad, comparto la visión de que la globalización desde el punto de vista quizá del comercio y desde el punto de vista, por lo tanto, más económico puede haberse desacelerado a lo largo de los últimos años y en particular después de la crisis financiera. Ha habido, pues, hasta la crisis financiera probablemente el crecimiento del comercio mundial duplicaba la tasa de crecimiento del PIB global. Y, sin embargo, desde la crisis financiera pues eso se modera y las tasas de crecimiento del comercio mundial van más en la línea del crecimiento del output global. Pero creo también que eso, aparte de reflejar una de las cosas que ha comentado Silvia, en mi opinión también, que es el cambio de las cadenas de valor globales y el hecho de que en China, que ha sido uno de los grandes motores del comercio internacional y de la globalización, ha incorporado pues, parte de esas cadenas a la producción local. Creo también que la globalización está evolucionando de la misma manera que evoluciona la economía global, y si vemos otros elementos de comparación desde el punto de vista económico, como el aumento de los flujos de datos entre países, o vemos la exposición de las grandes corporaciones globales a ingresos procedentes de otros países, de otras áreas geográficas, eso está aumentando y ha aumentado exponencialmente durante los últimos años. La economía global está cambiando, la economía global es una economía más de intangibles, es una economía movida por la digitalización, es una economía donde los servicios juegan un papel mucho más importante y, por lo tanto, desde esa perspectiva creo que hay un cambio o hay algunos datos que pueden llevarnos a entender que, desde el punto de vista del comercio, la globalización se está desacelerando, pero al mismo tiempo la globalización está evolucionando, cambiando de cara con nuevas dimensiones y con nuevas formas de medir los intercambios económicos y de valor, sobre todo, entre los países. Pero sí que diría una cosa que me parece que está vinculada a los populismos
y que creo que es una realidad. Desde el punto de vista de la arquitectura de política económica global, la globalización está retrocediendo. Es decir, yo creo que organizaciones que de alguna manera han gobernado la economía global durante muchísimo tiempo, hoy son organizaciones mucho menos relevantes de lo que eran hace unos años, y el peso de los populismos y de un cierto nacionalismo en la política y en la economía, que claramente ocurre en el caso de Estados Unidos, en el caso de China, pero también en el caso de Japón, en el caso de países europeos, donde todos estamos de alguna forma, o la comunidad global está de alguna forma, reposicionando la fuerza del discurso y de la narrativa de la política nacional incorporada a la política internacional. Creo que eso claramente está afectando a la arquitectura de la política económica global y organizaciones donde, en un mundo en el que deberíamos tener mucha más cooperación y gobernanza colectiva, hoy tenemos menos cooperación y menos gobernanza colectiva. Y no encontramos un sustituto que sea capaz de responder de una manera eficaz en términos de gobierno colectivo a los retos que Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, los foros informales deberían jugar, ¿no? Y por lo tanto yo creo que en términos de desaceleración de la globalización, yo diría que la globalización se está transformando porque es una fuerza imparable y es imposible, no hay ningún presidente de Estados Unidos ni líderes políticos que puedan frenar la fuerza de la globalización. Pero sí que creo que en términos de arquitectura, de política económica, de instituciones, de gobernanza global, hemos retrocedido mucho y eso es un grave problema teniendo en cuenta los retos que tiene la economía global y que probablemente en alguno de los puntos posteriores podremos tocar. Perfecto. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Yo quiero retomar precisamente donde lo dejas, ¿no? En esa transformación de la desglobalización o de la globalización. Es cierto que en los últimos años, pero incluso desde antes del principio de la crisis, el porcentaje de lo que supone el comercio en el PIB global ha ido descendiendo paulatinamente, con algún pequeño repunte, pero también es cierto, como mencionas, que, por ejemplo, los servicios ligados al comercio han aumentado y eso es por la transformación de la propia economía. A mí me gusta contemplar la globalización como algo más que un factor económico y, por ejemplo, los flujos de personas, los movimientos de turistas, los movimientos de migrantes han aumentado exponencialmente. Solamente el turismo se ha multiplicado por 60 desde los años 50. Eso también es globalización. La globalización de la salud, como estamos viendo estos días, tiene que ver con todo esto, ¿no? Con lo cual sí creo que se está dando totalmente ese proceso. Desde el punto de vista de cómo ha afectado a la política, y a los populismos, etcétera, etcétera, también hemos visto una evolución. Los primeros movimientos antiglobalización eran profundamente de izquierdas porque pensaban que esa globalización estaba favoreciendo sobre todo a esas grandes compañías. Curiosamente, los movimientos antiglobalización más fuertes ahora proceden del otro espectro político y tienen que ver con un resurgimiento del proteccionismo, de un proteccionismo que va totalmente en contra de la doctrina del libre comercio que ha predominado en la economía global en las últimas décadas. Y más curiosamente todavía, los principales ataques a todo eso vienen del país que puso esa doctrina, no en marcha, pero que fue el principal defensor, por una parte, también con sus altibajos, Estados Unidos, y sobre todo que fue el país que puso el sistema multilateral en marcha después de la Segunda Guerra Mundial. Y que también ahora es uno de los factores principales para que, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio esté en peligro de muerte casi, ¿no? Porque al haber retirado los árbitros en diciembre del año pasado, pues se ha quedado sin capacidad de gestión. Yo también creo que la globalización no se destruye, se transforma, aunque ahora mismo la que hemos conocido sí está en riesgo de desaparición, pero que es una evolución. Y sin embargo, yo no coincido con ello, pero vemos que hay autores, expertos en el horizonte que están configurando ya un mundo, volvemos a un mundo de bloques, pero absolutamente separados, ¿no? Bloques que luego hablaremos de ellos en lo tecnológico, bloques en lo comercial e incluso bloques en lo personal. Y a mí eso me preocupa profundamente. Pues muchas gracias, ministro. Pues antes de nada, felicitar a la organización. Alfredo está aquí, muchas gracias. Aldo, el CESE, todos los organizadores, el casino, todas las personas que hay detrás, por supuesto, que hacen que podamos hoy tener una jornada verdaderamente importante
repensar España es repensar Europa, es repensar el mundo. En balde somos una de las grandes naciones europeas, es decir, por tanto, del mundo. De manera que yo creo que es un muy acertado frontis de nuestra labor de hoy, de todos los que estamos participando. Después, si me permite nuestro presidente, pues trataré de hacer en alguno de los bloques un pequeño resumen de ideas para que quede un poco fijado. Lo importante se ha dicho de lo que es la globalización, los datos que habéis enunciado y demás. Yo creo firmemente que la globalización no tiene vuelta atrás. Estamos en un nuevo paradigma de desarrollo y la globalización es un hecho constatado y cierto. Otra cosa son las brechas de la globalización. Y en esas brechas juega un factor importante precisamente las nuevas tecnologías y la sociedad de la información. Es algo que debemos pensarnos y repensarnos, sobre todo desde Occidente, porque otras áreas del mundo, los países menos afortunados, los que están en vías de desarrollo, los más desfavorecidos, pues lógicamente tratan de sumarse a los beneficios enormes, por supuesto, de la globalización, pero no logran, digamos, se crea una ansia por querer tener lo que nosotros tenemos y eso es un grave problema. Y a partir de ahí se producen enormes brechas, como digo. Es verdad que en estos últimos muy pocos años pues la globalización ha podido ponerse en duda, pero insisto, el gran paradigma de lo que significa y en el que estamos envueltos es algo irreversible. Yo quiero recordar, hace ya 16 o 17 años, todos recordaremos, aquel fracaso de Enron y Arthur Andersen, que fue para mí el principio del fracaso de la globalización. El fracaso entendido de las partes negativas, porque, reitero, por encima de todo la globalización es un hecho positivo para el conjunto de la humanidad. Pero el fracaso en el sentido del engaño. Aquí yo, si me permite, voy a tratar de ser muy claro, porque yo creo que estamos en una mesa de debate donde podamos estar o no de acuerdo, pero quizá lo principal es diagnosticar y después debatir y corregir las tesis que podamos proponer. Ahí empezó una gran crisis global, una falta de confianza por parte del gobierno, del regulador y de la empresa, que después se tradujo en Parmalat y de ahí llegamos al famoso 2007 con todo lo Lehman Brothers y la crisis financiera global en la que creo que estamos todavía en ese terremoto y en las secuelas todavía de ese terremoto que no hemos acabado ni muchísimo menos. Entonces, ¿cuál es el motivo de ello? Pues como digo, la falta de confianza. Y si además hay que decirlo, el engaño de una parte del sector financiero global. Eso se ha traducido en grandes problemas, se han querido cubrir, se han querido, digamos, tapar, se ha querido, en fin, dibujar de otra manera, pero creo que estamos en ese fracaso de parte del sector de la sangre de lo que significa el sistema capitalista y, evidentemente, el capitalismo es, hasta el presente, el mejor de los sistemas, ha generado y genera la mayor prosperidad, el mayor nivel de bienestar, de trabajo, de avance, de progreso, no solamente para los países de nuestro entorno, sino para los menos favorecidos, pero, claro, tiene que, de alguna manera, humanizarse este capitalismo. Y yo creo que en el debate de desarrollo sostenible, lo que, si algo importante está generando para todos desde hace ya muchos años, aquella cumbre del 72 de desarrollo humano de Naciones Unidas de Estocolmo, en fin, o la más conocida de Río 92, la cumbre de la Tierra, donde, por cierto, pues el mundo, digamos, se abría con verdadera ilusión de libertad tras la caída muy pocos años y medio anterior del muro de Berlín, que ahora hemos celebrado su conmemoración, y el mundo cambiaba el tenor, cambiaba la visión, y esa ilusión yo creo que se ha convertido en una evolución
en la que ya estamos, pero no debemos perder esa parte tan positiva que la globalización nos ha traído. Muy bien, os he adelantado algunos de los temas que veremos luego. Julio. Muchas gracias. Estoy cableado, sí. Bueno, oía a un político decir hace poco que la globalización no es consecuencia de decisiones políticas, sino consecuencia de las nuevas tecnologías. Y yo, como siempre me creo todo lo que dicen los políticos, pues acepto este planteamiento y dado que la tecnología no va a dejar de evolucionar, la tecnología va a seguir evolucionando exponencialmente, no hay poder político capaz de frenar el desarrollo tecnológico, no hay presidente con poder suficiente para frenar el desarrollo de la inteligencia artificial. Sí nos puede ayudar a vencer el cáncer. Esto va a ser una evolución imparable y, por lo tanto, la tendencia seguirá. Sí que me sumo a los que opinan que la globalización se está transformando, tendrá que cambiar, tendrá que adaptarse, tendrá que corregirse, como todo en la vida. Y hablando de perdedores, ya se ha mencionado la clase media como una de las partes de la sociedad muy afectada. Y entre los ganadores, a mí me gustaría destacar un hecho importante, y es que se da la circunstancia, por primera vez en la historia, en que las empresas tecnológicas tienen más valor que un Estado. Una sola empresa tecnológica tiene más valor que toda España. Una sola empresa tecnológica invierte en innovación en I+D 2 veces lo que invierte España, toda la innovación pública más la privada. Son empresas que no solo es que tengan una capitalización bursátil enorme, sino que tienen una caja brutal y tienen una capacidad increíble para orientar hacia dónde va el mundo. Son empresas que tienen un poder increíble y estamos viviendo en este momento una competencia por el liderazgo tecnológico como yo nunca había visto en toda la historia. Yo llevo 50 años trabajando y nunca había visto una competencia tan brutal por el liderazgo tecnológico. Y hechos concretos, pues en este momento todos evidenciamos lo que está pasando con el 5G y cómo los americanos tratan de frenar a los chinos como sea, pero posteriormente vendrá la inteligencia artificial, porque los americanos temen que los chinos en inteligencia artificial ocupen un papel predominante. Con lo cual, estamos asistiendo en este momento a una competencia tecnológica brutal con un poder enorme en algunas empresas que han adquirido una dimensión brutal y que probablemente sea el momento de reconsiderar esos poderes y reequilibrar esos poderes en beneficio de la globalización. Perfecto, si os parece, me atrevo a resumir el resumen que habéis hecho cada uno de vosotros y creo no confundirme mucho. Estaríamos razonablemente de acuerdo con que la globalización puede que se esté tomando un respiro, pero para transformarse, no para ir hacia atrás, entre otras cuestiones porque las fuerzas que la están empujando van más allá de la capacidad que tienen los distintos gobiernos, incluidos los grandes gobiernos como el de Estados Unidos, para frenarla de manera irrevocable, que la tecnología es uno de esos factores que la empuja hacia adelante y del que hablaremos ahora, que las empresas globales, muchas de ellas son más importantes desde cualquier punto de vista que algunos estados y que hay que tener mucho ojo y mucha atención a que es cierto, y se ha repetido muchas veces también, la globalización ha reducido la pobreza a nivel mundial, pero ha incrementado las desigualdades, especialmente en el primer mundo y en lo que tiene que ver con la clase media, y por tanto, en ese sentido, no debe de ser fácil compensar en términos de lo que nos explicaban en la facultad de la teoría de la economía del bienestar, pero sí que tenemos que ser sensibles a que en todo proceso de cambio, y la globalización lo es, hay perdedores y, por tanto, habrá que estar un poquitín al tanto de ellos. Pasamos, si os parece, al segundo bloque, que hemos empezado ya a hablar también, la digitalización, y yo no sé si es porque, no sé, posiblemente cuando uno cumple años
se va haciendo un poco más pesimista, ¿no? Ya sabéis aquel dicho de que el pesimista es el optimista con información, ¿no? Pero yo creo que esa oleada de optimismo que incluso algunos de vosotros habéis expresado en torno a la revolución tecnológica, la digitalización, robotización, inteligencia artificial, etcétera, sin negar que sea así, pero la estamos también empezando a ver desde el punto de vista de la distopía más que de la utopía. Es decir, está siendo más noticia la cantidad de gente que se va a quedar en paro que el cáncer que se puede curar con las nuevas tecnologías o los microrobots, no lo sé, ¿no? Estamos empezando a darnos cuenta que, hombre, que las tecnologías de reconocimiento facial son ya una realidad y, claro, al final dices, bueno, ¿y dónde queda mi libertad individual? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo ir al cine sin que se entere no sé quién, porque tampoco está claro que sea el Estado? En el caso de China probablemente sí, en otros casos a lo mejor es una empresa que lo que quiere es comerciar con esta información, porque tampoco está claro de quién son los datos. Todo el mundo dice que los datos es el nuevo petróleo de la sociedad de la información, pero carpitas, el petróleo sabemos de quién es, pero de quién son los datos, ¿no? Y creo que de alguna manera también ese riesgo que también se está poniendo muy encima de la mesa, no ya solo con la ciberseguridad, sino con la facilidad con la que nos vamos acostumbrando a que potencias desconocidas, que pueden o no ser estados, interfieren telemáticamente sobre procesos electorales. Que yo no sé si es cierto o no, pero lo leemos, lo vemos y ayuda a configurar una cierta sensación de temor ante el cambio tecnológico, que creo que es un problema, espero y deseo, coyuntural, pero que también nos plantea algo de lo que he dicho antes. No hemos sido demasiado optimistas a la hora de pensar solo en lo bueno que encierra el cambio tecnológico y estamos siendo víctimas de ese optimismo en la medida en la que los perjudicados, que siempre hay en todo proceso de cambio, y en algunos casos los perjudicados pueden ser ni más ni menos que las libertades individuales, o sea que no es un tema menor. ¿No le hemos hecho el caso suficiente, Cristina? Pues mira, según estabas hablando me surgían varios ejemplos del pasado. El primero, hace unos años hubo un artículo en la revista Foreign Affairs que hablaba de los caballos, de cómo el uso de los caballos como sistema de transporte había crecido exponencialmente justo ya cuando se había introducido el automóvil. Nadie en aquel momento supo ver la disrupción que eso iba a generar. La diferencia es que ahora el cambio es ultrasónico en velocidad, pero lo estamos viendo en directo. Eso nos da miedo, pero al mismo tiempo también nos ofrece las herramientas para, no sé si poder atajarlo, pero por lo menos estar prevenidos, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que es una ventaja comparativa con el pasado. Una de las cuestiones que has mencionado es el miedo que nos da y el miedo que está generando. Uno de los elementos que vemos en nuestro día es esa interferencia constante, ese espionaje. Mencionabas en tus notas, ¿no?, el capitalismo de supervisión, de vigilancia que se está ejerciendo, pues, desde un país como China. Y ahí yo creo que los ciudadanos vamos a ir también aprendiendo. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Hubo una comisión que ha estudiado la interferencia de las fake news en los procesos electorales y, por ejemplo, en el caso de Cataluña está claro que hubo ruido. No está claro que cómo ha influido realmente, pero hubo ruido. Esa generación de ruido ya es suficiente porque genera esa inestabilidad. Hay datos que ya, no tanto en Europa, pero sí en Estados Unidos, que empiezan a demostrar que los ciudadanos están empezando a contrastar las noticias. Ante la falta de confianza, están empezando a buscar más vías de información precisamente para prevenirse. De nuevo, tenemos las herramientas en nuestras manos para tratar de atacar todo eso. El problema de la gobernanza de la tecnología es que muchas veces no sabemos a dónde va la tecnología. Y solo voy a poner un último ejemplo, que es lo que algunos han empezado a llamar algocracia, que es la gestión, la gobernanza de los algoritmos. Porque, claro, sabemos que los algoritmos están empezando a manejar muchas áreas de nuestra vida, pero ¿llegarán un momento los algoritmos que se gobernarán ellos solos? Eso es esa parte de hacia dónde vamos y hasta dónde puede llegar la tecnología, que controláis otros mucho mejor que yo, es la parte que creo que más inquietud nos genera desde el punto de vista precisamente de cómo vamos a gobernarlo. Bueno, son temas
altamente interesantes. La verdad es que había preparado algunas ideas, pero como os voy oyendo, pues entonces la cabeza se va a otros lugares. Por un lado es el control de las personas y esta especie de miedo. Siempre hablamos de China, es verdad que supongo que habéis visto vídeos y los que hayáis ido por China lo habréis visto en presencia directa. Bueno, pues en China se hace una foto a alguien o una cámara le ve a alguien en un supermercado y automáticamente al lado aparece toda su historia, es decir, el dinero que tiene el banco, dónde ha venido, cómo es su mujer, dónde vive, etcétera, incluso los puntos que le quedan para ser buen ciudadano o mal ciudadano. Sabéis que en China, pues si te cruzas un semáforo en rojo te quitan puntos. Bueno, pero no solo sucede en China, es decir, que hay un fenómeno más global. Voy a dar algunas ideas que me vienen a la cabeza ahora. Por ejemplo, en el año 2013, Facebook, con 2 universidades, hicieron un experimento psicológico, científico, con casi 700.000 personas, en las cuales, con los likes y don't like en Facebook, trataban de inducir pautas de compra. Entonces se demostraba que es posible, con estos mecanismos, pues que a unas personas les gustará un tipo de producto o un tipo de cosa y otras personas no. También en el año 2013, creo que esto fue en el 14, en 2013 hay una información en The Washington Post que se puede obtener en Internet, en la cual están unas transparencias de cómo la NSA, digamos, es capaz de leer correos electrónicos, escuchar conversaciones, etcétera, a través de redes sociales. Es decir, que no desvelo nada, pero ahí incluso pone, es el proyecto PRISM, es un proyecto. Luego, cuando hablamos de hackers, pues son conocidos los iraníes, son conocidos muchos otros. Efectivamente, los que somos ingenieros de origen y algunos que nos dedicamos a las matemáticas en aquel entonces, pues es verdad que los algoritmos son cada vez más potentes y cada vez la tecnología va a seguir avanzando. Y bueno, como la máquina de Turing, pues serán capaces de controlarse a sí mismos. Pero quisiera poner, para no alargarme y dejar a mis compañeros que comenten, simplemente un tema encima de la mesa que me ha venido a la cabeza escuchando, que tiene que ver con lo que se denomina la clase inútil. Es decir, que sabéis este libro tan famoso de Homo Deus. No quiero hacer publicidad a este señor, pero bueno, conocéis que este libro. Entonces, él en una de las partes, precisamente lo que decía Jordi Sevilla al respecto de que los datos es el petróleo de hoy en día, él habla de que la tecnología y los datos y los algoritmos lo que van a llevar es a un mundo en el que va a haber grandes cantidades de personas, se van a crear muchos puestos de trabajo, pero grandes cantidades de personas que van a quedar fuera del conocimiento de estas tecnologías y, por lo tanto, él lo que los denomina es la clase inútil. Estamos hablando de millones de personas. Eso abre un problema que incluso será social y no cabe duda que será político también. Gracias, Jordi. Yo no me resisto a hacer alguna reflexión adicional sobre la parte de la globalización e intentar vincularla a lo que está ocurriendo quizá desde otra perspectiva de la transformación de la economía global y la importancia de los intangibles. Pero lo que quiero decir es que al final, en términos de globalización, creo que hay una gran pregunta, ¿no? Y también debemos plantearnos el papel que España quiere jugar en construir una respuesta a esa pregunta, ¿no? Y esa gran pregunta es si gobernamos la globalización, si somos capaces de gobernar la globalización, y desde esa perspectiva, bueno, pues lo que comentaba Cristina, los cambios y las transformaciones y las disrupciones en todos los ámbitos, el tecnológico, pero también lo que está ocurriendo con la crisis climática y medioambiental, tiene el potencial de cambiar de manera radical y provocar extinciones masivas en el mundo empresarial y en cualquier colectividad. Si realmente estamos preparados para gobernar la globalización o la globalización, que es nuestra creación, es la que nos gobierna y nos gobierna nuestra propia creación.
Y luego también cómo nos enfrentamos a esa pregunta desde un punto de vista ético. Es decir, la globalización al final, en términos de lo que queremos construir, requiere una ética sobre a qué le damos prioridad y si tiene justificación o no, y yo no voy ahora a tomar partido sobre esto, si tiene justificación o no también el debate entre doy prioridad a mis nacionales a la hora de tomar una decisión y colocar mi país en el mundo de la política frente al resto del mundo, o cualquier ser humano e individuo debe tener la misma atención y los mismos valores y los mismos derechos desde el punto de vista de la respuesta de lo que es la política económica y la política en sentido global, ¿no? Porque al final, en función de la respuesta a esa pregunta, nos vamos a anclar en una posición en la que vamos a defender mucho más la narrativa del populismo y del nacionalismo frente a una narrativa de una mayor cooperación y una mayor gobernanza global. En términos de tecnología pura, creo que está muy vinculada a otra transformación de la economía global, que es el aumento de los intangibles y todas las implicaciones que eso plantea en términos de política económica y política en sentido amplio. La economía global hoy es una economía de intangibles. Hace 40 años, cuando cogíamos el valor de capitalización de una empresa, el 85% de ese valor de capitalización en el mercado estaba reflejado en los balances de la compañía, estaba materializado en activos tangibles. Hoy cogemos las empresas más grandes del mundo y solamente menos del 15% del valor de capitalización está reflejado en la contabilidad y en activos tangibles. Es decir, la economía es una cosa diferente. Y, sin embargo, desde el punto de vista de la política, no hemos respondido ni estamos preparados para responder a esta realidad, ¿no? No tenemos métricas que nos ayuden a medir bien cómo se mide la evolución, cómo se mide la prosperidad, cómo se mide el valor. No tenemos, por ejemplo, respuestas políticas desde el punto de vista del sistema financiero. No es lo mismo financiar una economía de datos, una economía de intangibles, que una economía de edificios, de naves industriales, de activos tangibles. Tenemos un concepto de propiedad preparado para todo esto y una arquitectura con derechos globales preparada para todo esto. No es lo mismo la propiedad en sentido tradicional de un inmueble, pues es una institución que hemos hecho muy sofisticada a lo largo de la historia y, sin embargo, la propiedad sobre los activos intangibles o sobre la información es algo totalmente distinto, ¿no? Entonces, yo creo que como dos reflexiones importantes, me parece, ¿no? Desde el punto de vista de España, creo que España tiene que prepararse para esas cosas, tiene que definir desde el punto de vista de la respuesta del país una ética frente a la globalización y una posición política sobre lo que España quiere hacer y el papel que quiere jugar, si quiere apostar por la gobernanza cooperativa a nivel global o no, y cuál debe ser un poco la relación a nivel internacional, la valoración de los individuos y de las personas, y creo también que España tiene que prepararse para toda esta transformación tecnológica, pero también desde el punto de vista de la nueva economía de los intangibles, creo que las políticas públicas tienen que recorrer un camino muy importante. La importancia, y antes se decía, la importancia de la empresa es en este momento capital, porque pues, muchas empresas tienen una importancia mucho mayor que muchos de los países de nuestro entorno incluso, y no digo nada de países más pequeños. De manera que la pregunta es, ¿dónde nos hemos dejado la gobernanza global? Porque estábamos todos trabajando en las cumbres de Naciones Unidas y demás, tratando de en París, el famoso el acuerdo importante de París, para ver si ya damos ese paso e impulso definitivo, y de repente pues nos hemos dejado, cada uno tiene claro también sus prioridades, sus urgencias, los países, nos hemos dejado el concepto de la gobernanza global que si efectivamente todas las tecnologías, todos los desarrollos están avanzando, muchas veces, como también se ha dicho, sin nosotros saber controlarlo, sino que, digamos, entre comillas, avanzan espontáneamente, pero no se sabe hacia dónde. O la pregunta sería, ¿y quién lo dirige? ¿Quién está tratando de, con las nuevas tecnologías? En fin, hoy seguramente, a mí me han dicho que si nos quieren oír con nuestros aparatos inteligentes, nos oyen en el otro lado del mundo en este momento que estamos hablando aquí y no están conectados oficialmente en streaming. De manera que, por eso la gobernanza global es un hecho capital donde los países debería ser una de las cuestiones primordiales a ponerse de acuerdo, ¿no? Por lo menos en ciertas normas éticas, como también se ha dicho,
que sean las que rijan esa gobernanza y que algunos no nos dirijan, no hagan la radiografía exacta de lo que somos y de lo que vivimos y de nuestro ADN para no se sabe qué cosas introducirnos o dirigirnos hacia no se sabe también dónde, ¿no? De manera que es un tema tan sorprendente que no entiendo cómo los principales países no se reúnen precisamente para tratar estas cuestiones. Resulta que nos estamos reuniendo ahora con urgencia y tampoco sabiendo de lo que es el virus que viene de China, que por otro lado, pues lógicamente no tenemos la información suficiente, pero no nos reunimos para algo que nos desasosiega a nosotros y a nuestros hijos, ¿no? Por eso yo creo que es importante, porque todo eso influye además en nuestro sistema democrático. Y Europa es la creadora de la democracia. Y ahí quiero conectar, como se ha dicho también, en España. España es uno de los principales países que forman la Unión Europea. Nosotros somos, creo que en Europa, esenciales para considerar que un desarrollo sostenible, junto a la paz y seguridad y los derechos humanos, deben mejorar la democracia día a día, porque la democracia no es algo que se toca y ya soy demócrata, sino que hay que construir, mejorar, dialogar entre todas las partes para saber dónde podemos corregir muchos errores, la influencia lo acabamos de decir, de estas tecnologías y de todos estos desarrollos que humanamente no controlamos, etcétera, ¿no? Para eso también hay que dar unas pautas de principios y de valores. ¿Qué pautas? Nosotros llevamos 30 años de desarrollo, de trabajos por el desarrollo sostenible y su plan de acción, desde España en Soria y en Portugal, en Oporto y en Lisboa, y apostamos ya firmemente por la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible, precisamente para dar respuesta a todo ello. Y la cultura entendida, ahí está la clave, entendida como la mejor herencia moral de la sociedad, la mejor herencia moral de la sociedad como cuarto pilar del desarrollo sostenible y su piedra angular. Si reflexionamos un poco, es algo efectivamente estratégico y es lo que hace el equilibrio entre el progreso económico, el progreso social y la necesidad de la protección ambiental que se requiere en un mundo global. Por eso lanzo también esta idea para poner cara y ojos a las normas de conducta, a los encuentros entre los decisores para que den ese paso de ético hacia el mundo digital y el mundo global en el que estamos, ¿no? Perfecto. Volveremos sobre ello. Silvia. Sí, muchas gracias. En este tema de avance de la digitalización, pues me he enfocado en 2 o 3 temas que me parecen inquietantes. El primero de ellos, que has mencionado tú, ministro, que era el del empleo. ¿Está en riesgo verdaderamente el 47% de los empleos en Estados Unidos por culpa de la automatización y de la robotización? Bueno, aquí ha habido algunas respuestas. Esto ha generado muchas alarmas, lógicamente, pero bueno, el Banco Mundial ha dejado claro que es verdad que van a desaparecer muchos empleos, pero que al mismo tiempo se van a crear otros, como ha solido ocurrir en la historia con todas las revoluciones tecnológicas y además, en fin, se detallan cuáles son esos empleos. Esto representa una oportunidad, pero por ejemplo, si queremos hablar de España, es muy preocupante el que en España no solamente no haya suficientes profesionales en el tema de la digitalización, sino que están cayendo el número de alumnos en las carreras llamadas STEM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y por lo tanto, lo que nosotros no hagamos lo vamos a tener que adquirir fuera. Entonces, la importancia de la formación de profesionales, pero también formación para los usuarios. Es decir, hay muchos riesgos de ciberseguridad que no hace falta subrayar, pero España es un país, y otros también, donde uno entra en una gran superficie y sale de la misma con un ordenador potentísimo y donde el ordenador va a parar a un chaval de 12 años, donde tiene el mundo a sus pies y donde le van a poder entrar todos los virus, todos los ataques, todos los hackeos. No tenemos formación suficiente para afrontar esto a nivel doméstico. Y a nivel no doméstico estamos viendo los infinitos ataques que se están produciendo, incluido desde gobiernos que juegan a la división. Por lo tanto, yo creo que aquí necesitamos más formación y necesitamos también estar más unidos. Y, por ejemplo, hablando de China, mencionabas el tema Huawei y el tema ZTE. Creo que no tenemos que ser ingenuos
frente a China. Ya Eduardo ha mencionado pues, esta sociedad vigilada que va mucho más allá de lo que decía Orwell en su novela y donde introdujo el tema del gran hermano. Es decir, en China todo lo que digamos es poco. Nosotros no queremos que China nos domine, nosotros no queremos efectivamente que China nos controle y nos ponga puntos. Entonces, en esto la Unión Europea tiene que estar mucho más unida entre sí. Y creo que la Unión Europea y Estados Unidos también tienen que estar más unidos entre sí y no lo están. Hay una serie de incompatibilidades, lo hemos visto a la hora de compartir datos con Estados Unidos referidos a la seguridad nacional. Pues la Unión Europea tiene reticencias porque no está muy seguro de que esos datos estén protegidos, etc. Es decir, creo que hay muchísimo recorrido todavía en tema de políticas, en tema de política exterior referida a este tipo de cuestiones, en temas de formación, donde hay que aprovechar muchísimas oportunidades. No he mencionado, por ejemplo, que ahora mismo en las entidades de crédito el principal riesgo no es riesgo de crédito, el principal riesgo es el riesgo de ciberseguridad. Y es donde tenemos que invertir muchísimo más. En el mundo creo que se invierte en torno a 10.000 millones para temas de ciberseguridad. En España el aumento es de 2 dígitos cada año y está muy bien que lo hagamos. Pero creo que estos temas hay que elevarlos. No podemos dejarlos en manos de un programador, de un informático. Hay que elevarlos en el tema de las compañías a nivel de Consejo de Administración, identificarlo como un riesgo clave y que no seamos ingenuos. Estas son un poco mis ideas. Las nuevas tecnologías pueden producir pasión o pueden producir fobia. Los líderes tecnológicos están ilusionadísimos y apasionados. Cuanto más se desconoce la tecnología, más miedo te da. Y ya vemos que el miedo es el virus más contagioso y que se contamina con una velocidad apasionante. Colectivamente, yo creo que tenemos la responsabilidad y la obligación de no preocupar con las nuevas tecnologías y decir que sí que estamos ocupados en gestionar sus posibles riesgos o posibles impactos negativos. No cabe ninguna duda de que las nuevas tecnologías están teniendo unos impactos muy positivos. Hoy, el ciudadano y el consumidor tienen más poder que nunca han tenido en la historia, gracias a las nuevas tecnologías. Y eso es por la democratización tecnológica. Eso es un gran valor. Hoy en el mundo existen cientos de millones de personas que no tienen ni agua corriente ni electricidad en su casa, pero disponen de un móvil y es un milagro cómo lo cargan, pero lo cargan. Y es su único vínculo con la sociedad civilizada. Este tipo de cosas no las podemos parar. ¿Que las tecnologías provocan miedo? Claro. ¿Cuál es el miedo mayor que provocan? Entre los trabajadores, cuando se hace una encuesta, la mayor preocupación es la seguridad en el empleo. Y las nuevas tecnologías les asustan. Remedio: educación y formación continua a lo largo de toda la vida. Y tenemos que cambiar el modelo educativo porque hay un gap entre la oferta y la demanda y tenemos que hacer un esfuerzo todos, las administraciones y las empresas, de garantizar que los empleados están formados continuamente a lo largo de toda su vida profesional. Eso es indudable, es absolutamente necesario. No se puede estar en esta sociedad si no se tiene liderazgo, y no hay liderazgo sin innovación. Y en España estamos en 1,2% de inversión en I+D, cuando menos de un 3% es muy poco para ser verdaderamente líder en este mundo. No se puede dejar a nadie atrás. En España hay 4,4 millones de personas que están desconectadas. Hay que hacerlo todo lo necesario para conectarles, para que tengan equipamiento, para que tengan aplicaciones que les interesen. La ciberseguridad, un gran problemón en todos sus aspectos: ciberespionaje, cibercrimen, ciberguerra, ciberataques, todo lo que podamos contar. Y por último, y para acabar, incluso la fiscalidad. No cabe ninguna duda que hoy está encima de la mesa, si es necesario para soportar este tipo de transiciones, que haya una renta básica universal, o si es necesario que los robots conducen a la seguridad social. Y son debates que están ahí y que hay que abordar. Yo creo que es muy importante el de verdad preocuparse por estos retos. Hay una cosa que sí que me gustaría destacar, y es que a lo largo de los últimos 100 años ha habido transformaciones tecnológicas espectaculares. El nivel de desempleo hoy en el mundo es exactamente igual de media que el que había hace 100 años.
La historia lo que nos demuestra es que los cambios tecnológicos no han destruido empleo. Ya sé que eso no es garantía de futuro, pero la única garantía de futuro es ocuparnos. Bueno, la verdad es que has hecho un buen resumen y, por tanto, no me atrevo a añadir mucho más, pero si os dais cuenta, hemos introducido un elemento más fuerte en esta parte incluso que la de la globalización, que es la necesidad de orientar las posibilidades tan enormes que nos plantea la tecnología, ¿no? Es decir, ¿tenemos que hacer todo lo que es posible tecnológicamente? ¿Tenemos que ser capaces de elegir esto sí y esto no? ¿Y quién lo elige? Porque no es una decisión que en este momento la Constitución diga pues el Parlamento o el Comité de Sabios, en fin, no lo sé, ¿no? Pero creo que a diferencia de lo que en el caso que comentábamos antes de la globalización, donde yo sí que creo que nos hemos tropezado con la realidad casi que sin darnos cuenta, aquí venimos avisándola desde hace mucho tiempo. Es decir, yo creo que aquí sí que hay una serie de previsiones de que ojo con esto, y eso nos debería de dar una cierta capacidad de tomar medidas y anticiparnos a estas transformaciones que no van a ser fáciles, ¿eh? Porque el problema del paro es verdad, seguramente el desempleo dentro de 10 años tal, pero ¿y lo que ha sufrido toda esta gente durante este proceso? Y toda esta gente además tiene un voto y un chaleco amarillo por si acaso. Por tanto, esos procesos de transformación hay que tenerlos muy en cuenta. Y me permite conectar con el último bloque del cambio climático, donde yo también tengo la impresión que como que de repente hemos chocado con la nave espacial llamada Tierra. O sea, es como que de repente nos hemos dado cuenta, caramba, que esto va en serio, pero ya no en los términos clásicos de se agotan los recursos o hay que ver la polución, cómo ensucia el medio ambiente, sino con una cosa nueva donde hay un consenso científico mayoritario y un consenso político mayoritario. Esto no es la verdad, pero hay un consenso mayoritario de que hay un salto cualitativo que se llama calentamiento global. Y por tanto, cambio climático, y que eso está ya afectando y que eso ya tiene costes. Y ahora estamos un poco como debatiendo cuál es el mayor coste. ¿No hacer nada o hacer con todas las transformaciones que significa el hacer? Y con otra duda, si no lo hacemos todos, ¿sirve de algo? Juan, ¿cómo lo ves? Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que esto es para hablar 2 o 3 horas mínimamente, ¿no? En fin, yo creo que las 3 cuestiones que hemos planteado están muy interconectadas. Es decir, vivimos en un mundo donde todo el empuje de la economía global ha venido definido en los últimos 40 años por un modelo que ha apostado por el capital financiero y donde el capital financiero ha sido el elemento prioritario del capitalismo. Y creo que ese capital financiero y ese elemento prioritario se enfrenta a 3 transformaciones estructurales de la economía global que son muy relevantes, en mi opinión, que son una, como comentábamos antes, la tecnología y el aumento de los intangibles a nivel global, que definen un nuevo marco de reglas del juego. Otra, el aumento de las desigualdades a nivel social, que claramente además son multidimensionales y más allá del hecho de que la globalización obviamente ha integrado a mucha gente, a muchas personas a nivel global en la economía y puede haber reducido las desigualdades, pero dentro de los países las desigualdades han aumentado y de una manera muy relevante en las economías más avanzadas. Y eso genera pues, un movimiento que apoya los populismos y una narrativa más nacionalista. Y en tercer lugar, el caos climático. Es decir, que nos encontramos en una situación en la que el capital ecológico, la estabilidad climática, el ecosistema global, el medio ambiente, el capital ecológico no ha tenido ningún valor para la economía. Y el crecimiento económico, en términos generales, ha sido a costa del medio ambiente y a costa del planeta. Y entramos ahora en una nueva dinámica en la que el capital ecológico, con el capital intangible y con el capital social, le tienen que plantar cara al capital financiero. Y tenemos que tener un modelo donde haya una mayor convivencia de distintos valores y distintos capitales. Creo que la revolución derivada de la crisis climática, de la inestabilidad climática, más que cambio climático, donde todavía no sabemos dónde nos va a llevar, esa es una revolución imparable. Da igual el que
da igual que la transición sea ordenada o desordenada, pero se va a producir esa transformación. Yo espero que la transición sea ordenada, porque al final el cambio climático afecta al valor de todos y cada uno de los activos de la economía global. Los mercados financieros no están incorporando el riesgo del clima. Probablemente para mí es quizá más importante para la economía global. El riesgo sistémico número 1 es el riesgo del clima, y creo que en el sector financiero es un riesgo capital y todavía no está incorporado. Entonces, o hacemos una transición ordenada e incorporamos en la economía global y en la política económica unas señales nuevas en términos de transparencia, en términos de precios, que faciliten que esa transición en la que el capital financiero convive con el ecosistema global, con el medio ambiente, con el capital ecológico, se le da valor al capital ecológico, o la transición será desordenada, generará una disrupción en la economía global y, por lo tanto, planteará un problema que obligará a que esa transición sea mucho más traumática. Pero el mercado ya ha decidido que hay transición, es más barata la energía renovable que la energía fósil y crecientemente lo va a ser más. También el vehículo eléctrico, y va a haber electrificación, y por lo tanto es una cuestión de cómo hacemos esa transición. Y creo que aquí, de nuevo, España, y creo que el Gobierno en esto es un Gobierno ambicioso y valiente, creo que España puede jugar un papel, y quien no apueste por este papel creo que va a ser un perdedor en la economía global. Por lo tanto, creo que desde esa perspectiva estamos en una posición mejor que en otros campos. Bueno, contestando a tu pregunta sobre qué hacemos, qué no hacemos, yo lo tengo clarísimo, hay que hacer. Y hay que hacer porque incluso desde la pura dimensión económica el coste previsto del no hacer nada es altísimo, ¿no? Yo creo que el primer informe grande sobre este tema fue el informe Stern, que ya avisaba que el coste de no hacer nada podría estar en un 20% del PIB. El coste de hacer algo en aquel momento era de un 1%, del PIB global estoy hablando, ¿no? Pero es que hace unos días Worldwide Fund ha sacado otro informe avisando de que el coste de no hacer nada puede estar en 10 billones de aquí a 2035, que es pasado mañana. O sea que, y lo estamos viendo continuamente, ¿no? Lo estamos viendo en términos económicos, en términos financieros, desde luego, y lo estamos viendo en términos de cómo afecta a nuestras vidas, ¿no? A la calidad de vida y a las vidas humanas. O sea que para mí no es una opción no hacer nada. Ahora el debate es precisamente cómo nos descarbonizamos, y hay mucha gente que está alertando a través del altísimo coste que eso va a tener, de la necesidad de esa transición justa por la que apuesta no solo el Gobierno de España, sino la nueva Comisión Europea. Vamos a ver si las perspectivas financieras nos dan fondos suficientes como para acometerlo. Esa es la otra gran tarea, ¿no? Pero bueno, en ese sentido yo creo que la Unión Europea hace muy bien en identificar esto como un principio para una nueva etapa, ¿no? El que el desarrollo económico debe ir necesariamente ligado a un desarrollo realmente sostenible en toda su dimensión como sostenible. Básicamente ese es el resumen. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, esto enlaza con lo anterior y voy a ir a un punto que me resulta interesante, porque salió en la primera tanda de preguntas, luego la segunda, que tenía que ver con la gobernanza global. Parece que cuando hablamos de cambio climático estamos haciendo solo énfasis en el calentamiento, es decir, bueno, en el efecto invernadero, y por lo tanto, bueno, decimos que hay que hacer algo. Pero en el COP25 lo que ha sucedido es que ha habido 4 países que han dicho que ellos no están por esto. Esos países son Estados Unidos, China, India y Rusia. Lógicamente, como bien decía Jordi, estamos hablando de la nave espacial de la Tierra, es decir, que a nosotros, a lo mejor si en España pues somos todos verdes, pues eso no significa que el calentamiento global no siga, primero por estos países. Pero luego, leyendo ayer un estudio de Scientific American, él se refiere a que desde el año 2000 se han construido en el mundo 2.000 gigavatios. Tú vienes de ser presidente de Red Eléctrica, con lo cual España en este momento creo que tiene una potencia instalada de 65 gigavatios. Estamos hablando de 2.000 gigavatios. Desde el año 2000 se han construido 2.000 gigavatios en centrales de carbón.
precisamente el carbón yo creo que es una de las claves del calentamiento global. Luego, por lo tanto, si el mundo en general está en este desarrollo en el cual, además, China es uno de los grandes constructores de centrales de carbón en el mundo, que las hace en Indonesia, que las hace en Filipinas, que las hace en China y en otros lugares, lógicamente esto llama para algún criterio de gobernanza global. Esto hablando, digamos, de este aspecto que sería simplemente el CO2 que tiramos a la atmósfera y como el efecto invernadero pues aumenta la temperatura de la Tierra. Pero lo que me ha sorprendido es que hacemos el foco en bueno, la electrificación del transporte, por lo tanto, cuanto más vehículo eléctrico haya, ese vehículo eléctrico habrá que enchufarlo en algún sitio. Si ese vehículo eléctrico, imaginemos que en el mundo hay, en China, voy a poner, 300 millones de vehículos eléctricos enchufados a centrales de carbón, entiendo yo que el problema del cambio climático se va a multiplicar de manera importantísima. Y nos queda otro problema que quiero poner encima de la mesa. En España tenemos alrededor de 3.500, 4.000 kilómetros de costa. Aquí nadie habla de los océanos. La polución de los océanos, digamos, ayudan desde el punto de vista de lo que es la captación o atrapar el 25% del CO2 y emiten el 50% del oxígeno de la Tierra. La polución en los océanos es impresionante. Es decir, si empezamos, no sé si habéis ido últimamente por California, hay algunas costas, algunas zonas en California que el volumen de plásticos es una cosa tremenda. Y luego no digamos las aves marinas que mueren, o no digamos, he leído que mueren 200.000 delfines, o 200.000 delfines desde el año 2000 o algo de esto. Entonces, quiere decir que cambio climático, por resumir, no solo es CO2. Segundo, la electrificación no resuelve el problema porque hay centrales de carbón por detrás o centrales de fuel. Tercero, se necesita una gobernanza global. Y cuarto, quiero poner por encima de la mesa que hay un problema con los océanos que es muy serio desde el punto de vista de la polución. Tengo la sensación de que en este momento se está produciendo algo que me parece muy positivo, tanto en España como a nivel de la Unión Europea, de tratar de tener una visión de futuro y compartirla en general con todos los agentes. Y en esa visión de futuro que yo percibo, se nos está dando el mensaje de que la descarbonización y la digitalización son fundamentales para nuestro futuro. Y, de alguna forma, me parece muy positivo que en este momento en España existan dos vicepresidencias, una que tiene la digitalización y la otra que tiene la descarbonización, y me parece muy positivo que en Europa en este momento la nueva Comisión hable de Europa verde y digital, porque afortunadamente la descarbonización se puede ayudar en la digitalización y un futuro descarbonizado es un futuro digital. Y yo creo que no hay duda que seremos digitales y verdes o no seremos. Y, por lo tanto, esta visión de futuro yo entiendo que nos ayuda a todos a entender en qué dirección tenemos que caminar. Me parece importante tener una visión de futuro porque yo a lo largo de mi vida he llegado a comprobar que de verdad, los que triunfan y los que tienen éxito no son los más grandes, sino los que son capaces de adaptarse al entorno, anticiparlo y adaptarse. Y yo he visto desaparecer a Motorola, he visto desaparecer a Nokia, he visto desaparecer a Kodak, he visto desaparecer a gigantes tecnológicos por no saber adaptarse al nuevo entorno. En la última década han desaparecido la mitad de las grandes empresas, la mitad. La vida de media de las empresas grandes está hoy en 20 años, en los años 60 estaba en 60. Y todo ilustra que no somos capaces de adaptarnos al entorno en el que vivimos. Por lo tanto, me parece fundamental el tener una visión compartida que nos guíe en una determinada dirección. Sí que es cierto que me parece inquietante que a la vez que tenemos esta visión tengamos que competir con geografías que no creen igual que nosotros y que nos van a crear una situación competitiva probablemente complicada en el corto o medio plazo. Pero es cierto que tenemos que priorizar
y situarnos y tratar de elegir dónde queremos nosotros desarrollar nuestro futuro. Y esta visión me parece acertada en la línea de que tenemos que abordar esta transformación que es absolutamente imprescindible para nuestro futuro. En el tema medioambiental, yo creo que en este mundo la población se está concienciando cada vez más en todos los ámbitos. Gobiernos con la regulación, empresas llevando las inquietudes medioambientales al nivel más alto de gobernanza, y también los consumidores, que en sus decisiones de consumo tienen en cuenta el factor medioambiental cada vez más, y sobre todo los jóvenes. Quizá por eso hemos sido capaces de firmar un Acuerdo de París donde casi el mundo entero está embarcado, excepto Estados Unidos. Bueno, yo aquí voy a dar una nota un poquito pesimista porque los datos de la Agencia Internacional de la Energía en su último World Energy Outlook nos dicen que de aquí a 2040, si se cumplen las políticas que están en marcha y se cumplen las promesas de política que han formulado los gobiernos, incluso entonces la cantidad de emisiones mundiales seguiría aumentando. Es decir, la proporción de energía primaria con hidrocarburos, con energías fósiles, bajaría del 80 al 74%, es decir, muy poco. Es decir, no cumpliríamos el Acuerdo de París. Entonces, claro, el Acuerdo de París pues, fue muy pragmático y la manera de embarcar a los países fue con ellos, digamos, estableciendo sus propias metas, no estableciendo unas metas concretas como hizo el Protocolo de Kioto y por eso quizá fracasó. Entonces, claro, aquí la cuestión es cómo embarcar a Estados Unidos en el Acuerdo de París. Claro, yo voy a ligar este tema medioambiental con el tema comercial, porque es que es clave. ¿Por qué Estados Unidos se resiste a entrar en unos compromisos medioambientales? Pues sencillamente porque hoy por hoy las energías limpias son más caras. Entonces esto te quita competitividad a la hora de exportar. ¿Cómo hacer que el mundo se embarque? Bueno, pues claro, yo soy optimista en el sentido de que el desarrollo de las energías renovables, el desarrollo tecnológico nos va a llevar a que vayan siendo más baratas, a que sean más eficientes desde el punto de vista de cuánta energía producen y a que sean también menos costosas. Por lo tanto, yo creo que inevitablemente vamos en la buena dirección. Todavía no hemos hecho todo el recorrido de la curva de aprendizaje, ni en energía solar, ni en energía eólica, y tampoco la energía que podemos detraer del movimiento de los océanos. O sea que en esto soy optimista. Pero, por ejemplo, quiero resaltar una medida una posibilidad de medida que anunció la nueva comisaria europea, Ursula von der Leyen, cuando dijo que podría abrir el mercado europeo a productos exteriores siempre y cuando respetasen exigencias medioambientales. Es decir, que se podrían poner aranceles a productos que no estuvieran respetando esas exigencias. Entonces, cuando ligamos el tema limpieza medioambiental y el comercio, nos topamos con una dificultad, que es que la OMC, la Organización Mundial de Comercio, no está adaptada a las nuevas economías y, desde luego, no tiene en consideración elementos de ganancia de competitividad ni por el lado social, ni en el caso que nos ocupa, ni en el tema medioambiental. Y tendría que hacerlo. Entonces, es inevitable, la Unión Europea tiene que hacer una propuesta seria, quizá de la mano de China, para refundar la OMC, que resulte una propuesta aceptable para Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos no se va a embarcar si no resolvemos el tema de la OMC, que recoja, desde luego, los temas medioambientales. Bueno, pues este es un tema que nos daría para mucho, desde luego, y además en España pues tendríamos muchos mimbres y tenemos muchos mimbres que ofrecer para apoyar y trabajar para reducir los efectos del cambio climático. Ahora en la cumbre de COP25 de Chile en Madrid, de nuevo hemos visibilizado todas las posibilidades, pero yo, si me permites, ministro, quiero ser un poco más disruptivo en este punto y incluso para no equivocarme, leer 4 o 5 puntos de los 10 que tenía y no querer utilizar mucho tiempo. Yo creo, y se lo decía yo a la ministra de Transición Ecológica en la COP de Chile en Madrid,
Primero, felicitarle y al presidente por haber traído la cumbre tan importante a España. Todos los países 195 estaban impresionados. Y al mismo tiempo decirle a la ministra, pero dicho esto, ministra, y te ruego que lo digas al presidente, pero también quiero que le digas que es en este momento auténticamente inmoral y éticamente inadmisible estar pactando un gobierno con estos socios. Y esto no lo digo yo, esto lo están escuchando 195 países del mundo. ¿Cómo queremos avanzar? Y España tiene todos esos mimbres hacia un desarrollo sostenible y hacia la lucha contra el cambio climático, si en el país receptor resulta que estamos generando un verdadero problema. Y todos los días, además, a las 6 de la mañana, encontrándose los dossiers de prensa todos los 195 países del mundo, con una, perdón, para mí, como español, una vergüenza. Y digo muy concretamente, necesitamos, para poder avanzar en una sociedad del siglo XXI, tenemos que repensar permanentemente, no necesitamos para avanzar en una sociedad del siglo XXI, si tenemos que repensar permanentemente lo que somos. Será al contrario. Por lo que somos, tendremos que ayudar a construir un mundo mejor. Necesitamos más España, como hacen los países más avanzados, sintiéndose orgullosos de lo que son todos los de nuestro entorno. Más España es igual a más solidaridad, más igualdad, más justicia, más progreso, más oportunidades para los más desfavorecidos, más sentido común, más bien común, más protección del interés general, más libertad, más democracia. Más que repensar España, yo diría que es repensar en España, repensar en democracia para avanzar en clave moderna en el siglo XXI y para poder, gracias, así trabajar en un mundo global y en bien de los más desfavorecidos. Desde la valía de las autonomías y su estricta función, es hora de priorizar y pensar definitivamente en España y que sea España, sin que nadie la expropie, la que encabece su propia historia como gran nación y encabece un sólido camino como democracia. Hay que educar en los sentimientos, como decía Julián Marías, y en los sentimientos de amar a una nación para aprender del pasado lo mejor que nos enseña y para trasladarlo al futuro, tal y como hacen las naciones de nuestro entorno. Entender lo mejor que nos une es la base del progreso, hoy necesariamente teniendo que ser puesto en común con otras naciones en bien de un desarrollo sostenible como nuevo paradigma de desarrollo en un mundo global. El nacionalismo, germen de llorados momentos de Europa, debe ser desarmado conceptualmente por contrario a un desarrollo sostenible que refuerce los valores necesarios de una democracia moderna, que ha de trabajar junto a otras para acometer los desafíos globales y locales del mundo moderno y con la responsabilidad que tenemos en Europa, origen de la democracia, para defender la dignidad y la libertad de las personas. Quien tiene más responsabilidad institucional ha de dar ejemplo. Si no lo hace, ha de renunciar a su ejercicio para salvaguarda de la democracia. Concluyo, sin todos estos parámetros, si es que queremos repensar España, o como yo modestamente quiero decir, repensar en España, sin estos parámetros, la sociedad hoy nos exige unión de esfuerzos. La sociedad moderna no nos permite estar luchando entre reinos de taifas. Estamos totalmente equivocados, estamos perdiendo un tiempo maravilloso, estamos perdiendo un tiempo de competitividad enorme del mundo global. El mundo global no nos va a esperar. Y nosotros resulta que entramos en un bucle que verdaderamente de egoísmos y de insensateces, que no tienen, a mi modo de ver, modesto de las cosas, no tienen nombre en una democracia del siglo XXI. Y como los grandes problemas y los grandes retos son los que estamos hablando, y como España, recuerdo solo un dato, la mayor proporción de empresas que forman parte del Global Compact son españolas, si no me equivoco. Eso significa que tenemos toda la fuerza. Nos enseñaron hace 500 años la primera globalización que ahora estamos celebrando. Tenemos toda la fuerza y todo el impulso histórico, moral, científico, de imaginación, de todo el impulso para ayudar a un mundo global y España como actor principal. Pero claro, nos tenemos que dejar de veleidades, tenemos que no hablar de lo presente y egoísta y miope, hablar de lo importante. Muy bien, esto sería motivo de otra mesa. Yo comparto todo lo que has dicho. El problema es que me temo que vivimos un contexto histórico en el que cada uno
que comparte eso lo comparte contra alguien, no con alguien, sino contra alguien, ¿no? Pero bueno, por concluir la parte de cambio climático, y yo diría que aquí sí que se aplica mucho ese refrán de trabajar para lo mejor y prepararte para lo peor, porque las dos cosas son posibles. Es posible conseguir lo mejor, entendiendo que lo mejor es 1,5 de calentamiento, no 0, no volver atrás, pero 1,5, y hay que estar preparado para lo peor, porque de aquí a allá entonces vamos a seguir viendo fenómenos, va a seguir existiendo lo que ya la ONU ha denominado emigraciones climáticas, vamos a seguir teniendo problemas de sequías, de inundaciones, etcétera, ¿no? Bueno, yo, si os parece, nosotros, los que la organización ha decidido que estemos aquí arriba, con esto daríamos por concluida la intervención, y si estáis dispuestos, tenéis un deseo irrefrenable de hacer una pregunta y os la podemos contestar, pues... Repetidamente estoy oyendo hablar de la trampa de Tucídides. Como sabéis, se refiere al conflicto que hubo entre Esparta y Atenas un par de siglos antes de Cristo, porque Esparta era la potencia dominante en Grecia y Atenas pues estaba subiendo de manera imparable, y Esparta decidió que antes de que Atenas fuera más fuerte había que atacarla, ¿no? El siglo pasado, bueno, a principios del siglo pasado y finales del XIX hubo una época de globalización que generó muchísimo optimismo, pero de repente apareció o sucedió la Primera Guerra Mundial y después la Segunda. Se ha explicado también por la trampa de Tucídides. Y parece que ha sucedido varias veces a lo largo de la historia. Pues hay quien dice que ahora en este momento estamos en una situación parecida, porque Estados Unidos está viendo como China le supera, porque ya no es solo la manufactura de objetos, sino es también el avance en los servicios, y el 5G sería, digamos, el punto. A mí me gustaría saber si las personas que estáis en el panel pensáis que hay algún peligro de un conflicto ya muy grave, porque el conflicto ya lo estamos teniendo, solo que quizá más bien a nivel ideológico. El factor poder juega en el mundo y siempre ha jugado, y eso no ha salido aquí. Gracias. Perfecto. Eduardo. Efectivamente hay un conflicto, digamos, económico, comercial, entre China y Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que la economía global se sustenta en un sistema financiero. Y voy a dar algún dato para que esto se entienda. El PIB global, es decir, el Producto Interior Bruto global en 2018, anduvo en el entorno de los 87 billones de dólares, y el volumen de productos financieros, lo que se suele llamar OTC, over the counter, es decir, los productos financieros que hace una entidad con otra entidad o una persona con otra fuera de los sistemas regulados, estaban cerca de los 700 billones. Y por lo tanto esto genera en el mundo de la globalización ciertas inestabilidades, porque la economía está financiarizada. Dicho esto, cuando hablo de este volumen de actividad, tengo que hablar del dólar. Una de las cosas que no tiene China es una moneda global. Por lo tanto, hasta que llega a tener el yuan, el peso que tiene el dólar, digamos, en el sistema financiero, en el sistema económico global, le queda mucho. Dicho esto, es verdad que China trabaja para el predominio global. Hay sobre todo en el Pacífico, hay una tensión tremenda. China está construyendo bases militares en atolones, y efectivamente es un país que, claro, es la zona suya de dominio, pero no tiene el dominio global como lo puede tener Estados Unidos.
Yo no sé si, como dice Xi Jinping, el año 2049, que será el centenario de la creación del Partido Comunista Chino, pues será cuando ellos den un golpe de mano. Lo que sí puedo decir es que de aquí, yo diría 2030 hasta 2040, veremos una tensión enorme en torno a Taiwán. Y esa es una de las claves, a lo mejor, de la trampa de Tucídides que usted está poniendo encima, porque Taiwán es uno de los objetivos que quiere China tener en su mano. No sé si el coronavirus le va a permitir llegar a esos extremos. Yo, muy breve, decir que efectivamente, a la pregunta, estamos en un mundo en el que ya la destrucción ya no puede ser por las guerras, que también, claro, sino por el propio egoísmo, por la propia falta de capacidad de los humanos, ¿no? Entonces, la autodestrucción que nosotros podemos generar es verdaderamente un hecho gravísimo y por eso es necesario llamar a lo mejor de los decisores, llamarles urgentemente a un debate en profundidad para apelar a lo mejor de lo que representan como personas y ver la responsabilidad que tienen en las manos, en segundos, en décimas de segundo. Porque cualquier error, cualquier fallo, lo estamos viendo, toda la influencia negativa en elecciones, en temas ocultos que no conocemos, en informaciones, en fin, en tantas cuestiones que estamos padeciendo, que el hecho de que la autodestrucción de la humanidad pueda venir también no solamente por las guerras, sino también por la incapacidad humana, es verdaderamente triste. Y si estamos en el siglo XXI, en la época de la digitalización, de los grandes avances, yo creo que esto sería lo primero que tendríamos que repensar y muy urgentemente. Solo quería añadir, complementando lo que decía ahora mismo Eduardo, que es una teoría, las autoridades chinas han estado muy preocupadas por esa trampa de Tucídides, teóricamente, pero la integración económica ahora es tan grande, la integración de las propias economías china y estadounidense es tan grande que realmente el conflicto, por mucha guerra comercial que estemos viendo, por muy lejos que vaya, la ruptura total ahora mismo es inconcebible. La gran parte de la deuda norteamericana está en manos chinas, con lo cual no sé si se lo podrían permitir los americanos, ¿no? Ese enfrentamiento tan global. Es cierto que a raíz de la guerra comercial y tecnológica se está acelerando el decoupling que llaman, ¿no? esa desconexión de ambas economías. Hay gente que ahora piensa que el coronavirus puede tener un efecto todavía más acelerador sobre ese proceso, pero tal como con los datos que tenemos hoy en la mano es muy difícil prever eso en un plazo razonable, porque la integración es realmente muy, muy grande. Otra cosa es que sí estamos en ese proceso de transición, en mi opinión, de un orden global occidental a uno asiático. El ritmo que lleve lo vamos a ver. Buenas tardes. Mi pregunta va directamente dirigida a Julio. Voy a poner un caso que él conoce muy bien, Telefónica. Telefónica, todos sabemos lo que era hace 30 años, prácticamente era la mayor empleadora de España. El que entraba allí pensaba que iba a estar allí toda su vida, pero empezó las nuevas tecnologías, la digitalización, etc. Últimamente, Telefónica, después de muchos procesos de eliminar personal, porque ya no hacía falta, pues ya debe estar en el final de esta eliminación de personal sobrante, puesto que hace poco ha dado los resultados y resulta que han sido muy malos porque ha tenido que emplear muchísimo dinero en echar todavía a más gente de la que le quedaba. Mi pregunta y reflexión es, como aquí se ha hablado mucho de qué va a pasar con los excedentes que se vayan produciendo en el campo del trabajo, con la gente que es desplazada por las nuevas tecnologías y no encuentra otra solución para vida, si se le va a dar una, como también ha dicho Julio, me parece, una renta mínima vital, o qué se va a hacer para que no surjan unas tensiones sociales que pueden ser muy grandes. Y aunque parezca que a lo largo de 100 años el equilibrio entre nuevos empleos y desempleos se ha mantenido,
yo creo que, bueno, en el sector de las nuevas tecnologías, pues evidentemente se han destruido muchísimos empleos. Gracias. Julio. Pues efectivamente en Telefónica ha habido una transformación muy fuerte, pero el origen de esa transformación, la razón de esa transformación es pasar de ser una compañía en monopolio a tener que estar en competencia. Efectivamente, además, las nuevas tecnologías han ayudado a tener una compañía competitiva, pero ha tenido que hacer un esfuerzo enorme. Solo en España, en el pico éramos 75.000 empleados, en este momento están alrededor de 20.000. Eso se ha hecho en un periodo de unos 20 años, que es cuando se abrió el mercado, cuando se liberalizó el mercado, y se ha tenido que hacer con muchísimo sacrificio, con mucho esfuerzo, pero para ser una compañía competitiva, como consecuencia del cambio regulatorio, simplemente para pasar de estar en un monopolio a pasar a estar en competencia. Quien se ha beneficiado de una situación de un mercado en competencia ha sido el consumidor, que ha podido beneficiarse de unos precios pues, muchísimo más bajos. Esa ha sido la gran diferencia. Y esa es la clave de la regulación. La regulación decide abrir el mercado a la competencia para que, entre otras cosas, pues los precios bajen y los usuarios tengan mejores servicios y más calidad, y todo eso esté garantizado con la competencia. La clave está en tener una regulación inteligente para que no solo se consiga eso, que hay que conseguirlo, sino además que haya inversiones y que las infraestructuras sigan progresando. El adaptar la dimensión de la plantilla a la situación del mercado es una necesidad y afortunadamente yo creo que en España podemos tener la satisfacción de haberlo podido hacer sin un trauma social, sin una crisis social y todo gracias pues, a un diálogo entre la compañía y los sindicatos que ha sido muy positivo. Una última pregunta. Hola, buenas tardes. Yo creo que ha quedado claro para todos la relación entre la globalización y la revolución tecnológica, o como la queramos llamar. Mi pregunta iría, ¿creéis que es posible esa globalización para 10.000 millones de seres humanos y el desarrollo sostenible, o solo es para la globalización de los de la City de Londres o de las becas Erasmus, es decir, para, no sé, 500, 700, 200 millones y los demás no se globalizan? Sufre. ¿O lo vemos por la tele? Bueno, yo creo que, claro, que es un grandísimo reto, ¿no? Es decir, el papel del hombre dentro del conjunto de la sociedad global, el papel de la humanidad en el planeta y cuál es el equilibrio, de alguna manera, en la construcción de ese modelo de capitalismo o de economía global en el que tenemos que trabajar, ¿no? Creo que también hay una diferencia muy clara entre lo que opinamos a lo mejor las generaciones más mayores, ¿no? y la gente más joven. Nosotros nos hemos considerado el centro de todo, pensamos que tenemos una respuesta y una solución para todo y nosotros somos parte de algo mucho más grande, ¿no? No sé si conocéis el libro de James Lovelock que se llama La venganza de la Tierra, que de alguna manera se formula una pregunta, ¿no? Si la Tierra es un ser vivo, si la Tierra es un superorganismo vivo, y cuál es el resultado de la evolución. Y hay una cierta tensión siempre entre la evolución está movida por la lucha por la supervivencia, por la competencia, pero la evolución en un planeta, la evolución en la Tierra, está también regida de una manera muy clara por la cooperación entre el conjunto de los seres vivos que somos los que construimos de alguna forma un planeta habitable y somos los que creamos las condiciones para que ese planeta sea habitable. El hombre se ha salido un poco del sistema y el hombre se ha convertido, en lugar de un elemento que coopera en el conjunto, se ha convertido en un elemento que provoca una transformación. Y por lo tanto creo que la supervivencia de nuestro modelo y de alguna manera de la humanidad depende de que seamos capaces de construir un capitalismo y una economía global que ponga en equilibrio las diferentes fuerzas, ¿no? Y por eso me refería antes a darle valor a otras cosas. Es decir, si al final yo en la economía tengo unas métricas que solo le dan valor al capital financiero, al capital tangible, y no valoro la cooperación
que el ecosistema global le presta a la estabilidad económica y social, pues estoy construyendo un modelo de crecimiento que no tiene en cuenta un elemento de aportación de valor muy notable. Si construyo un capitalismo en el que permito que haya desigualdades sociales, el precio de la desigualdad me está impidiendo construir una economía global más justa, una economía global donde todo el mundo pueda tener lugar, ¿no? Y todo el mundo pueda caber y pueda eliminar las diferencias y las desigualdades que dentro de los países se han acumulado a lo largo de las últimas décadas de globalización. Y creo que eso requiere un paradigma de pensamiento en términos de política y de economía distinto, porque hacer convivir de todas las ecuaciones creo que es un gran reto. Y no es un gran reto tecnológico. Es decir, hoy cualquier informe de cualquier consultora te dice que la transición energética y la electrificación para hacer posible frenar o luchar contra el calentamiento global es mucho más barata en términos económicos que apostar por la economía vieja del combustible fósil. Creo que es un tema también de concepto y creo que en esto las nuevas generaciones están mucho más adelantadas que nosotros. Hubo una época, en los 90, que, si recuerdan, nos llamaban orgullosamente a los españoles los alemanes del sur. Yo no sé si eso hoy es exactamente un elogio o no, pero por lo menos estamos siendo puntuales, hemos cumplido con los compromisos que nos trajo aquí, que la organización nos pidió. Creo que se han tratado con distintos puntos de vista la complejidad de los tres grandes asuntos que teníamos sobre la mesa. Espero que salgan con más dudas de las que entraron, pero con más inquietud de buscar respuestas a esas dudas, ¿no? Entre otras cuestiones porque se habrán dado cuenta que esto no va de catecismo, esto no va de certezas absolutas. Hay un chiste muy conocido en España y que a mí me gusta mucho repetir en esto, y es que, de alguna forma, cuando ya te crees que te sabes la respuesta, te cambia la pregunta. El chiste no es ese, el chiste es, si lo recuerdan, aquel que dice: ahora que sé decir film, le llaman película. Bueno, pues esto es lo mismo, es decir, cuando ya nos creíamos que sabíamos algo, va y resulta que la pregunta es distinta, o que las interconexiones son distintas, o que la complejidad del tema es distinta, ¿no? Yo creo, ya para concluir, que lo que sí que tenemos es que salir con la firme voluntad de que depende de nosotros. Esto no depende de otros. Depende de nosotros, seres humanos, votantes, participantes, activistas, comentaristas, empresarios o consumidores. Depende de lo que queramos, y creo que esa es la actitud de repensar España, pero también de repensar el papel de todos y cada uno de nosotros en repensar España, o la globalización, o la transformación tecnológica, o la lucha contra el cambio climático. Creo que esa es lo que nos colocará en la senda de evitar el pesimismo, de evitar la apatía, que normalmente acaba en cabreo y en úlcera, que afecta siempre a la salud, ¿no? Por tanto, salgamos con más dudas de las que hemos entrado, con la firme voluntad de que las tendremos que ir despejando poco a poco, que no hay verdades absolutas, que solo son provisionales, como por otro lado son así siempre en la ciencia, pero salgamos convencidos que pasará lo que queramos que pase. Gracias. Muy bien.